otra manera tiene que desarrollar todo estudiante a través de la educación básica, la educación media superior y la educación superior. En todas estas competencias necesitamos desarrollar habilidades de pensamiento complejo, como por ejemplo la flexibilidad. La flexibilidad es poder afrontar el cambio, es poder cambiar una metodología de trabajo por otra, y es la base para poder crear e innovar. En la sociedad del conocimiento, las personas deben tener desarrollada esta habilidad de la flexibilidad, y nosotros los docentes y los directivos debemos ser ejemplo de flexibilidad, no quedarnos en nuestros esquemas conceptuales o metodológicos, sino darnos la oportunidad de explorar nuevas perspectivas, nuevos planteamientos. En segundo lugar, tenemos que desarrollar en los estudiantes la habilidad de la articulación de saberes, porque en la sociedad del conocimiento los saberes se tienen que organizar. Los saberes no pueden quedar dispersos o fragmentados, como ha ocurrido en la educación tradicional, donde las asignaturas están separadas, están en cajones. Entonces también necesitamos un sistema educativo donde los estudiantes vayan articulando los saberes de diferentes asignaturas o disciplinas. Y por eso es que promovemos el trabajo con proyectos formativos. En tercer lugar, tenemos la habilidad para afrontar la incertidumbre. Y para ello los estudiantes tienen que aprender estrategias flexibles. Porque la incertidumbre no se afronta simplemente aceptándola o simplemente reconociéndola. No, la incertidumbre hay que aceptarla, hay que aprender a convivir con ella en la sociedad del conocimiento, pero también hay que afrontarla proactivamente con estrategias. Y como dice el profesor Edgar Morin, estas estrategias se tienen que ir cambiando a medida que vamos actuando en la realidad. Pero además de ello, el pensamiento complejo nos invita a desarrollar la metacognición, que es una habilidad clave. La metacognición es mejorar de manera continua en lo que hacemos, reconociendo las áreas de oportunidad, o lo que antes denominábamos errores, corrigiendo esos errores, o asumiendo esas áreas de oportunidad, y demostrando con hechos tangibles la mejora en el desempeño. Eso es la metacognición, mejorar continuamente en el desempeño. Las competencias docentes son las actuaciones integrales que debemos tener los docentes para que nuestros estudiantes sean éticos, trabajen de manera colaborativa y, por supuesto, sean competentes, es decir, estén en condiciones de resolver problemas en los diversos contextos en los cuales viven o se desenvuelven. Hay muchas propuestas para determinar las competencias docentes. Prácticamente esas competencias varían en cada uno de los países de Iberoamérica y a nivel mundial. Entonces, no me voy a quedar en plantear una determinada lista de competencias docentes, sino ante todo en compartir cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a las competencias docentes. Nosotros, cuando iniciamos este trabajo de investigación a finales de los años 90, encontrábamos que había cerca de 12 o 15 competencias docentes, pero la experiencia de trabajar con docentes en el aula, en casi todos los países de Iberoamérica que hemos visitado, nos ha llevado a identificar unas competencias docentes fundamentales, como por ejemplo, la competencia de trabajo colaborativo. Fundamental. Sí, esencial. Fundamental. Y sobre todo, si tenemos en cuenta el cambio hacia la sociedad del conocimiento, porque la sociedad del conocimiento es colaboración para resolver problemas, para tener una mejor calidad de vida, para lograr la sustentabilidad y obviamente para seguir promoviendo el desarrollo económico. En segundo lugar, necesitamos que los docentes tengan una sólida competencia a nivel de la ética, del proyecto ético de vida, pero que no sea a nivel teórico, sino que sea a través de los hechos, que los docentes vivamos los valores, la responsabilidad, la honestidad,
la equidad, la justicia y la honestidad. En tercer lugar, es precisa la competencia de la mediación. En otras palabras, de aplicar con los estudiantes estrategias que les lleve al desarrollo de competencias, como las que hemos mencionado aquí. Y por último tenemos la competencia de la evaluación. Los docentes hoy día necesitamos ser altamente idóneos en el proceso de evaluación, que como hemos comentado a lo largo de este foro, no se hace al final, sino que en las competencias, la evaluación es un proceso de retroalimentación continuo que busca el mejoramiento y se hace desde el inicio. Entonces, allí es donde tenemos la evaluación de diagnóstico. Luego, durante el semestre, vamos haciendo evaluación continua, que es para que los estudiantes desarrollen sus competencias, mejoren. Y también tenemos la evaluación de acreditación o la evaluación sumativa, que es para determinar el grado de desarrollo de las competencias, tanto de manera cualitativa como de forma cuantitativa. Pues bien, ¿qué hemos encontrado que tiene impacto en el desarrollo de las competencias docentes? En primer lugar, que los docentes revisemos buenos ejemplos de aplicación de las competencias. Es decir, que veamos a otros docentes a través de las lecturas, a través de los videos, a través de los audios, a través de compartir experiencias, cómo le hacen a esto. ¿Cómo hacen que las competencias no se queden en el papel? Porque las instituciones educativas se están convirtiendo en instituciones de papel, porque es papeleo para todo. En la socioformación hemos insistido mucho en que hay que reducir el papeleo, que nos tenemos que centrar en aspectos puntuales de la planeación, porque los docentes también tenemos que dedicarnos a muchas otras áreas, estar pendiente de nuestros estudiantes, estar revisando las evidencias, llevar una secuencia de lo que son las actividades, gestionar los recursos. Pero muchas veces se exige tanto en la planeación que nos dedicamos a completar múltiples formatos y se pierde la esencia del trabajo pedagógico o el trabajo docente. En segundo lugar, es necesario que los profesores vayamos realizando una metacognición a lo largo del semestre, a medida que vamos ejecutando una, varias o todas las secuencias didácticas. ¿En qué consiste esta metacognición? Consiste en hacernos preguntas. Preguntas antes de cada clase, preguntas durante la clase y preguntas después de cada clase. Por ejemplo, la motivación. Está plenamente demostrado que un estudiante no desarrolla competencias si no tiene interés, si no tiene compromiso, si no se entrega. Entonces, los profesores, antes de la clase debemos preguntarnos, a ver, yo en esta clase, ¿qué voy a hacer para que mis estudiantes se interesen más por la materia? Se concentren, se dediquen, se comprometan. Durante la clase, a ver, ¿cómo estoy logrando que mis estudiantes se interesen, se motiven? Después de la clase, ¿qué hice yo para lograr la motivación de mis estudiantes? ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Y qué puedo tener en cuenta para clases subsiguientes? Y asimismo podríamos hacer con otros aspectos fundamentales de lo que es el trabajo por competencias, como por ejemplo la resolución de problemas, como por ejemplo el desarrollo de conceptos, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la transversalidad, la gestión de recursos, la creatividad. En cada uno de estos aspectos podemos hacernos preguntas antes, durante y después de cada clase. Eso a nosotros nos ha dado grandes resultados en el desarrollo de competencias docentes. Todo desde el punto de vista de que en competencias lo fundamental son los hechos, porque también hay demasiada teoría, demasiadas discusiones. Yo veo que hay instituciones educativas de educación básica, educación media, educación superior que llevan 12 o 15 años debatiendo si trabajan o no trabajan por competencias, y este es el momento en el cual los estudiantes siguen aprendiendo contenidos memorísticos. Cuando los estudiantes trabajan con docentes que siguen un enfoque más tradicional,
Y cuando hablamos de enfoque más tradicional es que está más centrado en contenidos. Y docentes que siguen el enfoque de competencias, podemos encontrarnos en tres escenarios. El primero es que unos y otros no implementen estrategias puntuales en el aula que lleven a una formación integral. Yo me he encontrado en instituciones educativas con docentes que dicen que están trabajando por competencias y hacen lo mismo de los docentes tradicionales, centrados en que los estudiantes aprendan diversidad de contenidos sin relación. El segundo escenario es cuando tenemos docentes tradicionales que aplican muy bien los principios de la docencia tradicional y docentes que tienen planificadas sus secuencias didácticas por competencias pero no las aplican, pues tienen más impacto los docentes tradicionales. Cuando los docentes tradicionales trabajan con los elementos que se valoran de la educación tradicional, como la disciplina, como el esfuerzo, como la atención, como la lectura, el trabajo con ejemplos, la revisión continua de las evidencias, las explicaciones en clase. Y el tercer escenario es docentes que no se quedan con las planeaciones por competencias, sino que las aplican. Y que en la aplicación las van mejorando continuamente. Y que buscan que sus estudiantes también estén en este proceso de mejora. Frente a los docentes tradicionales, centrados más en contenidos. En este último escenario, los estudiantes van logrando mayor motivación, se van comprometiendo más por su proceso formativo, y al cabo de 2 o 3 años aproximadamente, vemos también que los docentes, que antes eran tradicionales, entre comillas, poco a poco comienzan a incorporar elementos de la metodología de competencias. Y llega por ahí los 5 años y más o menos entre un 30 o 40% de docentes tradicionales, si trabajamos con constancia, ya han incorporado elementos de trabajo por competencias. Entre los 3 y los 4 años, cuando hay un trabajo continuo bajo este enfoque, comenzamos a observar que disminuye la deserción estudiantil. Nosotros llevamos un seguimiento de instituciones educativas desde finales de los años 90 y hemos encontrado sin excepción que cuando hay continuidad en la aplicación de estrategias didácticas enfocadas al desarrollo de competencias, la deserción disminuye entre un 30 y 40% a los 4 años. Los congresos que hacemos, prácticamente llevamos 15 congresos en Iberoamérica, así lo demuestran. Porque en nuestros congresos se muestran experiencias concretas de aplicación de las competencias y la evaluación de los resultados. Y yo hasta el momento no me he encontrado con la primera institución educativa que me diga, profesor Tobón, en nuestra institución aumentó la deserción, o en nuestra institución tenemos la misma deserción de hace 5 o 10 años, y vean, nosotros trabajamos por competencias, nosotros hacemos procesos continuos de formación de los docentes están comprometidos. Nosotros no encontramos eso. Nosotros sí encontramos que la deserción continúa igual o aumenta cuando se sigue con la metodología tradicional enfocada en contenidos o cuando todo es planeación por competencias pero nada se ejecuta. Estoy de acuerdo en que el área de matemáticas ha venido avanzando a pasos agigantados en los últimos años y ha retomado las didácticas específicas, y más que haber retomado, también ha venido construyendo una didáctica específica para lograr el desarrollo de competencias matemáticas. La socioformación retoma tanto las estrategias didácticas generales como las didácticas específicas, es decir, las didácticas propias de las disciplinas o construidas
en el contexto de las disciplinas. En este sentido, la socioformación también trabaja con las matemáticas, considerando estas didácticas que se han mencionado, y simplemente enfatiza en el abordaje de proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios, en el servicio, que es un pilar fundamental de este enfoque, la formación en el servicio. El proceso metacognitivo continuo que hemos trabajado en el día de hoy. Y también lo que es la colaboración entre docentes, la colaboración entre estudiantes, la colaboración con personas de la sociedad. Respecto a su interesante pregunta, hoy día las instituciones educativas y universidades tienen el compromiso de estar actualizando sus planes de estudio cada cierto tiempo, pero también de ir actualizando los programas de estudio, es decir, el microcurrículo. Lo que nos propone el enfoque de competencias es que en el proceso de actualización o de reforma o de transformación curricular, como le denominemos, tengamos en cuenta los problemas actuales, pero también los problemas hacia el futuro, en los diversos contextos en los cuales se van a desenvolver los estudiantes, en el contexto personal, familiar, comunitario, empresarial, científico, tecnológico y ambiental, no solamente el laboral. Muchas veces los planes de estudio se elaboran solamente considerando los problemas y las necesidades actuales. Y eso lleva a que los planes de estudio pierdan vigencia muy rápido. Yo me he encontrado con planes de estudio que se elaboran siguiendo toda la metodología de competencias y a los 2 o 3 años ya no tienen relevancia. Están formando competencias que no se les va a pedir en el contexto. Entonces, mi primera sugerencia es que en el momento en el cual se vayan a actualizar, reformar o transformar los programas de estudio, como también los planes, se consideren los problemas actuales y los problemas hacia el futuro, en los próximos 3, 5, 10 y 15 años, buscando la participación de los egresados, de los líderes sociales, de los académicos, de los investigadores, pero también haciendo análisis prospectivos. La primera dificultad es con respecto al concepto. Esto viene desde los años 70, cuando el concepto comenzó a ser empleado en la gestión del talento humano y progresivamente se comenzó a utilizar en la educación. Obviamente, esto ocurre fundamentalmente en los años 90. ¿Y cuál es la dificultad con el concepto? Que muchas veces se asocia competencias con competitividad, competición, en otras palabras, con rivalizar. Y se hace también la asociación con lo que pasa en el mundo empresarial, cuando las empresas compiten a nivel de servicios, a nivel de productos. Esa es la primera dificultad, que no tendría por qué presentarse, porque en el español, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, el término competencias tiene un significado muy concreto, que es lo que le corresponde a las personas hacer con responsabilidad. En otras palabras, se refiere a la incumbencia, a la idoneidad. En cambio, cuando se utiliza el término competencias en el mundo empresarial, allí la Real Academia Española de la Lengua le da otra significación, y es rivalizar con, competir. Entonces, muchas universidades a nivel de Iberoamérica se han cerrado a utilizar el concepto de competencia simplemente por cuestiones ideológicas, porque ven que allí se está promoviendo el libre mercado, el neoliberalismo, pero eso no tiene que ver con esto. El término competencias es un término del ámbito de la gestión del talento humano, que nos debe llevar a que las personas
actúen de manera integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con la apropiación y aplicación de los diversos saberes. En segundo lugar, hay una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio de la cual muchas veces los políticos, los directivos, los docentes y los mismos estudiantes no tenemos conciencia, porque es inconsciente, es automática. Entonces, simplemente porque las competencias implican nuevas estrategias didácticas y de evaluación del proceso de formación, por ese solo hecho del cambio, ya no se trabaja. Y esto lo vemos en los diferentes actores del sistema educativo. La tercera dificultad radica en que a veces se ven las competencias como una moda. Entonces, como ahora ya todo es por competencias, los libros de texto, los congresos, los foros, muchos docentes piensan que esto es solamente de un momento. Entonces, ¿para qué nos vamos a formar y a dedicar a hacer planeaciones de secuencias didácticas si esto va a cambiar en 2 o 3 años? Pero eso no es así. Las competencias son un concepto fundamental en la gestión del talento humano que tiene sus antecedentes históricos y que nos brinda unas herramientas precisas para orientar la educación hacia la sociedad del conocimiento. Estas son las 3 principales dificultades, que igual se encuentran en todos los actores educativos. En primer lugar, con relación al comentario de muchos docentes, de que esto ya se ha hecho antes, de que es lo mismo pero con otros términos, yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo clarificando bien de qué se ha hecho. Los maestros que tradicionalmente han tenido impacto en la formación, que han dejado huella en sus estudiantes, que han logrado formar ciudadanos creativos, emprendedores, con la inquietud por la ciencia, han aplicado muchas de estas estrategias. Y entonces ahí sí estoy de acuerdo. Mucho de lo que proponemos hoy día en competencias lo han aplicado los grandes maestros a través de la historia cuando han logrado formar ciudadanos íntegros, integrales, creativos y emprendedores en sus diversas áreas. Pero ¿qué sucede? Que si revisamos el sistema educativo mundial, eso no ocurre. A nivel mundial, todavía la mayoría de países continúa formando estudiantes con una gran cantidad de contenidos, donde no se desarrolla el talento a nivel de la creatividad y el emprendimiento. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, los últimos resultados de la prueba PISA, que es una prueba que se centra en determinar cómo los estudiantes a sus 15 años, después de haber terminado la secundaria, están en condiciones de resolver problemas del contexto, muestra que los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA tienen bajos niveles en la resolución de problemas del contexto con los saberes disciplinares. Y eso ocurrió con todos los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA. Entonces decir que esto de las competencias es lo mismo que hemos hecho tradicionalmente, pero con otro nombre, no tiene ningún sentido. Porque si tradicionalmente todos los profesores a nivel de Latinoamérica hubiésemos aplicado o estuviésemos aplicando estrategias para desarrollar competencias, pues nuestros estudiantes, desde la educación básica hasta la educación superior, las tendrían que demostrar. Y las competencias se demuestran identificando, interpretando, argumentando y resolviendo problemas contextuales. No hay otra forma. Y es con productos. Entonces, para sintetizar este primer punto, estoy de acuerdo en que las competencias no son algo nuevo, pero también estoy de acuerdo en que las competencias retoman experiencias de los buenos profesores
del pasado y actuales que tienen impacto en el desarrollo.